Ahora, es una clase que vamos a comenzar esta noche sobre el libro en la Biblia que se llama La Revelación de San Juan el Teólogo. Así se nombra en la Biblia Valera. Juan. Y se llama La Revelación comúnmente, modernamente. Este libro se llama Apocalipsis, que es básicamente la palabra griega. Y esa palabra griega, Apocalipsis, se quiere decir revelación. Siendo que la palabra revelación es la palabra española y la palabra escrita por Cipriano de Valera en 1602. Nosotros en la Biblia 1865 mantenemos la palabra revelación y no tenemos la palabra Apocalipsis. Si una persona quiere decir Apocalipsis, está bien, no hay problema. Pero la Biblia dice revelación. Y tiene sentido porque en el primer versículo, en todas las Biblias españolas que existen en el mundo, corruptas y no corruptas, las primeras palabras del versículo 1 de Revelación capítulo 1 son la revelación de Jesucristo. Entonces la palabra revelación está en el primer versículo. Así que en esta clase vamos a utilizar, Dios mediante y siempre, la Biblia Valera de 1865, que nosotros tenemos ella por la Biblia inspirada, infalible y perfecta de Dios en español, y rechazamos todas las Biblias modernas. Y vamos a ver a través de esta clase muchos ejemplos de las corrupciones que se han entrado, se han metido, se han puesto en la Biblia, las Biblias modernas en español. Y de este libro Revelación, Dios mediante, vamos a entender las cosas del futuro. Entonces, el libro de Revelación tiene 22 capítulos en total. Tiene 404 versículos. Y tiene 11.663 palabras. 11.663 palabras. El autor humano del libro de Revelación es el apóstol Juan. Y sabemos eso porque el título del libro en la Biblia de Valera es La Revelación de San Juan el Teólogo. También vemos ahí en versículo 9, el autor se identifica a sí mismo. Versículo 9 dice el autor: yo, Juan, vuestro hermano. Bueno, hay unos que dudan la autenticidad. ¿Qué? Autenticidad de Juan siendo el autor de este libro. Dicen que es otro Juan, pero eso para nada encaja con lo que dice la Biblia. En la Biblia tenemos los tres primeros apóstoles, que son Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago. Y por casualidad tenemos todos los libros del Nuevo Testamento que se llaman epístolas. Aparte de las de Pablo, todos fueron escritos por los tres primeros apóstoles: Pedro, Juan y Santiago. ¿Ok? Entonces, decir que hay otro Juan inventado por los eruditos o por los que no creen la Biblia es básicamente un invento que no tiene fundación ni base en la verdad, en la realidad. Entonces el autor es Juan el apóstol.
Ahora, el mundo entero odia este libro, Revelación. Y la odian porque este libro enseña el destino final del hombre. También odian este libro porque este libro es muy difícil creer. Muchos teólogos y eruditos dicen, bueno, el libro de Revelación es difícil entender. No, señor. No es difícil entender. Es muy fácil entender. Porque el libro de Revelación es muy clara. El problema es que el libro de Revelación es difícil creer. ¿Sabe la diferencia entre entender y creer? Sí es difícil entender. O mejor dicho, sí es difícil, sí es fácil entender, pero no es fácil creer lo que está escrito en este libro. Y esa es la diferencia. Y por eso todo el mundo la odia Algún comentarista alguna vez dijo, cualquier persona que cree que el libro de Revelación es una verdadera profecía, es loco. Entonces yo soy loco, porque yo creo que es lo que dice Amén. Revelación. Yo también. Amén. Es muy importante no solamente entender, sino creer lo que dice el libro de Revelación, porque el libro de Revelación nos enseña de una manera clara cómo va a terminar todos los asuntos de la Biblia. En este libro sabemos cómo terminará el diablo en el lago de fuego. Amén. Amén. También en este libro tú vas a entender y aprender dónde también tú vas a terminar. Amén. O sea, el lago de fuego si no eres salvo. O Jerusalén celestial si tú eres salvo. ¿Verdad? Tú sabes dónde Okay. vas. También este libro nos enseña cómo termina la Iglesia Católica, ¿verdad? Destruida completamente en capítulo 18 de Revelación. También sabemos aquí cómo termina la iglesia verdadera, la novia de Cristo. Y también sabemos y entendemos por medio de este libro, Revelación, cómo va a terminar el mundo entero. Es decir, que la Biblia termina básicamente en una nota negativa, porque el punto de vista de la Biblia y de Dios básicamente es un punto de vista muy negativo, porque en la Biblia Dios es todo y el hombre no es nada. Amén. En la Biblia Dios es glorioso y el hombre es mequetrefe, Gusano. un gusano, ¿okay? Donde dice, la Biblia dice, donde su gusano no muere, ¿verdad? Hay 4 teorías básicas de la historia. 4. Cuando los historiadores hablan de la historia, hablan de 4 cosas. Darwinismo, primero que nada, darwinismo. Y Darwin enseñaba que la historia avanza y llega y va mejorándose. Que si simplemente podemos experimentar y hallar y encontrar el Dios interior del ser humano, vamos a poder a realizar un futuro glorioso en que el hombre va a llegar a ser bla 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 bla. Todo Yeah, eso. right. Darwinismo enseña que todo se mejora. También el marxismo. El punto de vista del marxismo es que, bueno, si la historia va
poniéndose peor, pero de ahí sube para mejorarse y de ahí rebaja para ponerse más peor. Pero últimamente todo va a llegar a ser un futuro bello, un futuro glorioso. También hay punto de vista relativista, que dice, bueno, no sabemos en dónde estamos. Eso es la filosofía de Buda y las religiones orientales. Que, bueno, no se puede ubicar, no se puede determinar en qué tiempo estás. La historia es un círculo y no se sabe en qué punto estamos. La única cosa que vale la pena hacer es experimentar y realizar una nirvana, ¿verdad? Divina. Y si puedes llegar a tener ese nirvana, bueno, todo va a ser bien. Bueno, si sea malo para otro, para ti será bueno. Entonces, autoenfocado ese punto de vista. Y es una mentira. Están perdidos en los llanos. Aquellos avanzado. Budistas. ¿Qué fue eso? Ser un maestro avanzado. Sí, Totalmente. exactamente. Eso se llama el punto de vista relativista. Y por fin el punto de vista bíblico. Y la Biblia enseña que todo anda de mal en peor. Y que el destino final del hombre es un lago de fuego. Con la tierra quemada. Sería una buena cosa ver todos los rostros de los ambientistas. En aquel día que han pasado toda la vida ahorrando, guardando, salvando a la tierra, incluso la ballena y ¿cómo La se capa llama? del ozono. Sí, exacto, la capa zona. Green Zone. Y van a ver a Dios encenderlo con candela así y toda la tierra va a ser quemada. El punto de vista bíblico es negativo. La Biblia es por eso que todo el mundo odia este libro. Odia este libro. La Biblia enseña lo que se llama en la ciencia entropía. Entropía es una ley científica que describe e indica que todo el universo entero se decae, se desintegra. Entropía es decir que el universo es entrópico. Esta ley científica no se puede invalidar y todos los científicos se percatan de esta ley. Pero siempre procuran manera de evitar las consecuencias de esta ley. Lo que quieren hacer es ignorar la realidad de esta ley. Siempre procuran una manera de decir en todos los sueños de ellos que se realiza por medio de la película de Hollywood. ¿Okay? Nos enseñan que bueno, el futuro del hombre no decae sino mejora y se pone más ilustre, más luminoso. Un final feliz. Un final feliz, exactamente. Pero la Biblia tiene otra idea. Tú sabes que en la Biblia nadie puede morir en la presencia de Jesucristo. Nadie en la presencia de Jesucristo alguna vez haya muerto. Nunca. Es decir que la entropía no existe en la presencia de Jesucristo. Entonces, el truco es cómo llegar al lugar donde está Cristo. Si tú puedes ponerse ahí en el mismo lugar donde está Cristo, nunca morirás. Porque en la presencia de Cristo nadie muere en la Biblia. La entropía no existe en la Biblia con Cristo.
Ahora, las Naciones Unidas han rechazado la Biblia porque el destino final en el libro de Revelación para el hombre no solamente es el lago de fuego, pero después de haber reinado Cristo por 1000 años. Y eso es lo que no le gusta a las Naciones Unidas. Ellos quieren cualquier otro Dios inventado, cualquier otro hombre reinando sobre la tierra menos Cristo. La única persona que no pueden aguantar es Jesucristo. Pero Jesucristo va a reinar por 1000 años. La palabra milenio se quiere decir 1000 y años. 1000 años. Anu es la palabra latín anu. Milenio. Milenio. 1000 años. Ahora, para entender la historia, tenemos aquí una paradigma sencilla para enseñar la historia que tenemos en la Biblia. En la Biblia Jesucristo se llama el Alfa. Es decir, que Cristo existía por los siglos de los siglos anterior que la creación. También Cristo se llama el Omega, que es decir, que Cristo existía o existirá por los siglos de los siglos después de haber quemado el universo entero. Dentro del Alfa y Omega tenemos una cosa que se llama el tiempo. Todo el mundo sabe que el tiempo comienza con la creación de los cielos y de la tierra, con Adán y Eva. Y eso, Adán vivía 4000 años antes de Cristo. Noé 3000 años antes de Cristo. Abraham 2000 años antes de Cristo. Moisés 1500 años antes de Cristo. David 1000 años antes de Cristo. Y Cristo, la cruz del Calvario. Dentro de Cristo y el rapto de la iglesia tenemos básicamente 2000 años. Y ese periodo de tiempo se llama el siglo de la iglesia, la época de la iglesia. Y nosotros los premilenialistas, yo voy a explicar esa palabra en un momento, nosotros los premilenialistas creemos que hay 7 años después del rapto de la iglesia donde la nación de Israel experimentará aquí en la tierra la ira de Dios. Se llama la angustia de Jacob. La angustia de Jacob. Y después de la angustia de Jacob de 7 años, 1000 años, que se llama el milenio. Eso se llama el reino de Cristo y sacamos ese número 1000 de la palabra de Dios, Revelación capítulo 20. Y en los primeros 6 versículos del capítulo 20 de Revelación tenemos las palabras 1000 años 6 veces. Y habla del encarcelamiento del diablo por 1000 años, mientras Cristo reina aquí en la tierra. Cristo será coronado rey y reinará por 1000 años. Ahora, en cuanto al libro de Revelación, hay 3 interpretaciones. Estas 3 interpretaciones se llaman premilenial, que se quiere decir Cristo viene antes del milenio. Eso somos nosotros, premilenialistas.
porque eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, cuando uno cree la Biblia es muy fácil ubicarse e identificarse. Me identifico como un premilenialista. Cristo viene antes del milenio. También hay lo que se llama postmilenial. Interpretación postmilenial, que Cristo viene después de haber puesto el reino aquí en la tierra de la Iglesia Católica. Esa es la posición católica. Que Cristo vendrá después de que hay reino de los papas por un tiempo indefinido, porque aquí para los católicos la palabra 1000 es simbólico. Y después de haber reinado aquí los papas en la tierra, Cristo vendrá, porque los papas están mejorando las condiciones de la tierra para que venga Cristo. Sí. Cristo viene después del milenio. Y lo que se llama amilenial, que no hay milenio. Y eso es la posición de muchos de los liberales que no creen en la Biblia. Que Cristo, que nunca habrá ningún milenio físico. Que nada más tiene que experimentar tu Dios interior. Y dejar que ese Dios interior, nuestra Madre Dios, fluye de ti para afectar a todos los otros, los demás, el prójimo, para afectar al prójimo. Es un estado. Es un estado, exactamente. Ahora, nosotros los premilenialistas enseñamos que hay 7 dispensaciones, una palabra importante en cuanto a la interpretación correcta de la Biblia. En la Biblia de Valera tenemos la palabra dispensación 5 veces. 5 veces. Cada vez escrita esa palabra dispensación por Pablo. El apóstol Pablo reveló las dispensaciones. Una dispensación es básicamente un periodo de tiempo en que Dios brega con los hombres de una manera especial. ¿Ok? Tenemos la dispensación Adán y Eva de la inocencia. Tenemos la dispensación del gobierno humano. Tenemos la dispensación del concierto. Que Dios prometió a Abraham una tierra específica que se llama Palestina hoy día. Dispensación de la ley. Dispensación davídica o del reino. La dispensación de la gracia. Se llama la dispensación de la iglesia. La dispensación milenial y la dispensación eterna. El octavo siendo la eternidad. ¿Ok? Eso es lo que se quiere decir 8. El número 8 señala eternidad. El número 8 señala eternidad. ¿Okay? Entonces la dispensación octava señala eternidad. El milenio es el séptimo. La séptima dispensación se llama el milenio. Y eso es muy fácil de entender, porque en la Biblia Dios labró 6 días y en el séptimo día ¿qué hizo? Cansó. Reposó. Descansó. ¿Ok? Entonces,
tenemos 4,000 hasta Cristo, 2,000 hasta el rapto, son 6,000. Y el último 1,000 que son el sábado. ¿Okay? El sábado milenial. El sábado milenial. Primer versículo de Revelación. La revelación de Jesucristo. Ahora, ya comenzamos con la contradicción. Porque, bueno, o sea, ¿es la revelación de San Juan o la revelación de Jesucristo? ¿Cuál? Jesucristo. El título, revelación de San Juan. Primer versículo, la revelación de Jesucristo. Que nos indica que la palabra de no siempre se quiere decir la misma cosa. Aquí en el libro de Revelación, la palabra de, en el título, la revelación de San Juan, indica que es por Juan. Que Juan lo escribió. Pero en versículo 1, la revelación de Jesucristo indica que el libro tiene que ver con Jesucristo. Es la revelación acerca de Jesucristo. No sé si me explico bien. Uno, la palabra de, por. El otro, acerca de. Dos significaciones distintas. Así que es muy importante siempre interpretar la Biblia de una manera detenida, cuidadosa. ¿Y por qué? Porque si no se interpreta bien la palabra de Dios, se puede poner en herejía. Se puede mezclar. Se puede confundir. Y es por eso que muchas personas son confundidas. Los adventistas del séptimo día. Ellos entienden cosas, pero se confunden porque no pueden diferenciar entre dos palabras sencillas, la palabra de y la palabra por. O distinguir dos significaciones sencillas de una sola palabrita, la palabra de, que a veces se quiere decir por y otras veces se quiere decir perteneciente y otras veces que se quiere decir acerca de. Ahora, el libro de Revelación puede dividirse en 3 partes. Versículo 19. Dice Cristo a Juan, escribe las cosas que has visto, primero, las cosas que son, segundo, y las cosas que han de ser después de estas. 3 partes. Entonces, en el libro de Revelación tenemos 22 capítulos. 22 capítulos. En capítulos 1 a 3 tenemos un mensaje para las iglesias. Y vamos a identificar esas iglesias después. Más adelante. Capítulo 4, 1 hasta capítulo 19, 11. Tenemos el periodo de tiempo que se llama la tribulación. Y de capítulo 19, 11 en adelante tenemos el reino milenial y la eternidad. El futuro. Las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que han de ser.
Así que el apóstol Juan está transportado en un sueño, en una visión, todo camino hasta la tribulación. Porque cuando escribe Juan, la tribulación venidera es ya presente para él. Mira el versículo 10. Revelación 10, 1:10. Yo fui en el espíritu en día de domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa palabra domingo es la palabra correcta y ninguna de las versiones modernas tiene esa palabra. La palabra domingo es una palabra latín que se quiere decir día del Señor. Y el día del Señor en la Biblia siempre, sin excepción ninguna, comienza con la tribulación. Entonces el día del domingo es no solamente un día donde se celebra la resurrección de Jesucristo y hay culto en las iglesias normal, sino es el día del Señor. Es el día en que el Señor comienza su guerra con la humanidad. El día del Señor siempre es negativo en la Biblia. Y Juan, en este momento, después de haber escrito mensaje a las iglesias, comienza en capítulo 4, versículo 1, decirnos, enseñarnos de lo que pasa, lo que sucede aquí en la tierra por 7 años, que se llama la tribulación, la ira de Dios cayendo sobre la humanidad. Entonces la palabra domingo es la palabra correcta y vamos a hablar más de esta palabra domingo. En Revelación 4:1 alguien sube de rato. En Revelación 19:11 alguien desciende. La segunda venida de Jesucristo con sus ejércitos. En caballo blanco con una espada de llama de fuego para matar, destruir y establecer su reino. Así que Juan, sin saberlo, está presente en la tribulación venidera, mirando atrás a las iglesias. Y de esa manera nosotros, los premilenialistas, enseñamos que capítulos 2 y 3 de Revelación es una profecía sobre la historia de la iglesia 2000 años desde la crucifixión de Jesucristo, el día de Pentecostés, 40 días después. Desde aquel momento, el día de Pentecostés, hasta el rapto de la iglesia, 2000 años, dividido ese 2000 años en 7 partes. Comenzando con la iglesia de Éfeso, terminando con la iglesia de la Odisea. Así que nosotros que creemos que ya Cristo está listo para venir a la tierra, ¿en qué época estamos? Estamos en la época de la iglesia de ¿quién? La Odisea. La Odisea. De víbora. Generación de... Mira, eso es lo que voy a poner en la nueva camisa. La nueva camiseta de... para... Está bueno. Ya lo tengo preparado casi. Está bueno. Van a ser de color gris con letra roja. Se volvió ¿verdad? famoso en el de No. Nidos de víbora. La barrera. Fue la frase del año. Tú eres la inspiración de eso. Gloria a Dios por eso. Amén, amén. Versículo 1. La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Ahora, un ángel. ¿Qué es un ángel? Bueno, para que sepan, un ángel nunca en la Biblia tiene alas. La pelota sale a ala. Para que sepan, en la Biblia,
Estudia los ángeles en la Biblia. Nunca es una mujer. Es siempre un hombre en la Biblia. Y muchos de los eruditos dicen que, bueno, un ángel es un mensajero. Bueno, de vez en cuando un ángel tiene mensaje, pero de vez en cuando también viene nada más para destruir un ejército de como 1800 y 182,000 hombres en una sola vez. O quemar una ciudad. ¿Ok? Entonces no siempre tiene un mensaje. Bueno. Pero aquí los ángeles sí tienen mensajes. En capítulo 2 y 3. Vamos a ver que los ángeles también son estrellas. Las 7 estrellas que Cristo tiene en la mano son los 7 ángeles de las iglesias. ¿Ok? Y es por eso que tenemos un lugar que se llama Los Ángeles, donde brillan las estrellas de Hollywood. Y la palabra Hollywood se quiere decir madera santa. Hollywood. So, en una ciudad que se llama Los Ángeles, tienes madera santa, la cruz, pero es una falsa cruz, Sí. ¿verdad? Y ahí donde brillan las estrellas. ¿Ok? Hollywood nunca puede evitar emparejarse con la Biblia. Es imposible. Y ellos lo hacen sin saberlo. Hasta ahorita oigo eso yo. Versículo 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Así que cuando tú vives por Jesucristo, tú tienes el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Mira, Revelación 19:10. Revelación 19:10. Yo me eché a su pie para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Aquí un ángel hablando con Juan. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de profecía. Así que cuando decimos en una iglesia, levanta por favor, hermano, cualquier que tenga un testimonio. Y se levanta, se para, se pone de pie un hermano y le dice, le suelta su testimonio. Bueno, el Señor ha sido bueno para conmigo, Él me salvó teniendo bla, 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 y habla de su testimonio, ¿verdad? Y la única manera de asegurar y verificar el testimonio de un hombre es creerlo. Eso tiene que ser suficiente. Y si yo te digo que soy salvo, tú tienes que creerme, porque, bueno, no podemos retroceder y ver la película otra vez más en el momento de mi conversión a Jesucristo. Eso es imposible. Tiene que creer el testimonio mío. Pero con Dios, especialmente con los hombres ateos, no es suficientemente simplemente creerlo. Y por eso Dios tiene prueba de su testimonio. ¿Y qué es? Profecía. Es decir, que este libro, mira que dice ahí, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. De esta Biblia podemos verificar el testimonio de Jesucristo por medio de las profecías que Él cumplió. Hay 500 profecías en el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó con esas profecías? Cristo, 50 de los 500, los cumplió. Y todos esos 50 tenían que ver con su mismo personaje. La fecha de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, su manera de vivir, la manera, el modo de su muerte. Todo fue profetizado aquí en el Antiguo Testamento. Y Cristo cumplió todo en el Nuevo Testamento. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía.
tú puedes verificar el testimonio de Jesucristo cuando tú ves que Él cumple profecía. ¿Y cuántas profecías ha cumplido Mahomet? Ningunas. Porque no hay profecía en su libro. Ellos dicen, ala Dios y Mahomet su profeta. Y no hay ninguna profecía en el Corán, que es el libro santo de los musulmanes. Muy malo profeta, me parece, que ni puede profetizar, ni puede cumplir la profecía que él profetiza. Y la profecía que él profetiza en el libro Corán, él sacó de la misma Biblia. Él tenía una copia de la Biblia porque su mamá era cristiana. Y su mamá tenía ahí una copia de la Biblia ahí en la casa y... Alteró. Por supuesto, él leyó la Biblia y de ahí comenzó a tener sueños. Era un Joseph Con el ángel Gabriel que tiene 600 alitas. Y en la Biblia los ángeles no tienen alas. No tienen alas. Comió mucho de ella. Era un Pero- Joseph Smith de ¿Verdad? ese tiempo. Dígame. Era Joseph un Smith. Joseph Smith de ese tiempo. Sí. ¿No me entiendes? No. Joseph Smith. John Smith de los... Joseph de los... Oh, John Smith. Otro ángel con alas. Con libro de oro, ¿no? De los mamones. Los mormones, sí. Mamones. Bueno, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y por medio de Jesucristo y cumplimiento de toda la profecía que Él cumplió, podemos verificar el testimonio de Jesucristo, que Él es verdadero, que Él es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Hombre mentiroso. Amén. Dios de víbora. Ahora vamos a terminar esta primera clase ahí y con unas preguntas. Hay preguntas. Si son 7 las dispensaciones, ¿por qué hay 8? Bueno, no incluyo la octava ¿Qué es la en los 7. Estamos hablando de la historia. Ah, ok. Y mira, la octava está fuera de la historia. Ah, ok. O sea, hay 7 en la historia y la última se llama la eternidad. Otra, ¿por qué concierto y no pacto? Por muchas razones. Primero que la palabra concierto es un acuerdo que se hace únicamente el solo partido de los dos. Dios hace concierto. ¿Con quién? Abraham. La primera mención de la palabra concierto en cuanto a la tierra, en cuanto al concierto de Abraham. La primera mención en capítulo 15 de Génesis. Dios dice a Abraham, yo te voy a dar esta tierra. Pero Abraham en ese momento estaba dormido. Es Dios haciendo un concierto, un pacto sin condiciones. Y cuando Dios hace un pacto, un acuerdo, una alianza con un hombre, ese pacto es cierto. Así que la palabra concierto se quiere decir cierto Con verdad. con Dios, concierto. Y concertar dos personas es ponerse las dos personas de acuerdo, ¿no? Concertar. Sí. ¿Ok? Pacto es un acuerdo cualquiera que hace dos hombres, pero concierto es lo que hace Dios. Porque la versión del 60 pone pacto, si no concierto. Pone pacto. Todas las nuevas Sí, Biblias ponen pero- pacto, pero la palabra correcta es la palabra concierto. Y también por medio del diccionario. Muy buena tu pregunta esto, porque ahora puedo Celestino no tiene, ¿verdad? sacar el diccionario, que es el segundo mejor diccionario en el mundo del lenguaje español. El primero es la Biblia. Amén. El segundo es, y dice concierto aquí. Tercero, Wikipedia. Wikipedia. Tercero Wikipedia. Gracias, señor, por Wikipedia. Amén. ¿Con quién? Ok. Wikipedia,
Wikipedia. ¿Tú sabes qué es Wikipedia? No. Eso Es una enciclopedia por la internet, online. Pero yo y hermano Richo estamos en estos momentos traduciendo la historia de la iglesia. Y hay tantos nombres que pone hermano Rockman en ese libro. Y para verificar cómo deletrar exactamente cada nombre, tenemos que ir a Wikipedia. Si no fuera por Wikipedia, estamos perdidos. Estamos perdidos. Yo no sé cómo. Concierto. Tantas palabras que han leído. Esto se llama el Diccionario Real Academia Española. DRAE. DRAE. Trae. Diccionario Real Academia Española. Concierto. La palabra concierto se quiere decir Wikipedia. Wikipedia. buen orden y disposición de la cosa. Ok, esa es la primera entrada, primera significación. 2. Ajuste o convenio entre dos o más personas o entidades sobre algo. Ahí está la palabra pacto. Okay. Déjeme repetir esa definición. Ajuste o convenio entre dos o más personas o entidades sobre algo. También Casiodoro de Reina, cuando puso su prefacio en la primera Biblia española completa de 1569, que es la fundación de nuestra Biblia de Valera, 1865, incluyó una explicación de esa palabra, concierto. Y él dijo que un concierto en el lenguaje viejo, antiguo de español, de castellano, tiene que ver con un pacto, un acuerdo, una alianza entre dos personas que se ratifica por medio de un holocausto. Entonces, la palabra concierto tiene implicaciones que llevan más allá que un simple pacto. Tiene que ver con Jesucristo. Un pacto no siempre es bueno, también tiene un lado oscuro. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Exactamente. Es verdadero. Pacto de sangre. Claro. Exactamente. Pacto con Satanás. Como la gente de Haití, los negros, hicieron un pacto con el diablo para librarse de los franceses. Claro. Y de esa manera ellos pusieron un hechizo sobre su país. Entonces eso se llama un pacto diabólico, un pacto de sangre. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ok. Ay, Dios mío. No, que en el periodo de la tribulación, que son 7 años, son fe y obra, ¿no? Fe y obra, porque puso en periodo Sí, sí, en este periodo de tiempo que se llama la tribulación, la manera, el modo de salvación es por fe y obras juntos. Sí, tiene razón. Ajá. ¿Ok? Pero bueno, Dime. ¿cómo se llama esto? Una dispensación también es. Sí, pero se incluye, bueno, la tribulación se incluye bajo la dispensación de la ley. Es una extensión de la ley, interrumpida por esta época que se llama la iglesia. O sea que 2000 años. Todos son entonces las mismas. Es un paréntesis aquí la iglesia. ¿Ok? Entonces, la tribulación extiende la dispensación de la ley. ¿Ok? Una extensión de ella. Otra pregunta. Y por supuesto porque está bregando con Israel, ¿verdad? La ley pertenece a Israel, ¿no? Y la tribulación se llama, ¿qué? La angustia de Jacob, es el pueblo judío. ¿Ok?